En este vídeo voy a hablar de una etapa push-pull sin inversor de fase, es decir, que utiliza únicamente dos válvulas. Se trata del circuito llamado SRPP, que en español podría traducirse como push-pull de regulación paralela. Voy a explicar su funcionamiento y también cómo muchos de los circuitos que llaman SRPP en realidad no lo son. Los esquemáticos que estoy mostrando ahora son tres ejemplos elegidos al azar, en los que supuestamente se utiliza una etapa de entrada SRPP. Vamos a volver a ver los esquemas, pero centrándonos exclusivamente en esta etapa. Las similitudes deberían saltar a la vista. Dos triodos, uno encima del otro, conectados por una resistencia, que habitualmente tiene el mismo valor que la resistencia de cátodo del triodo inferior. A estas etapas habitualmente se las llama SRPP. Pues bien, ninguna de las tres funciona realmente como una etapa SRPP y vamos a ver por qué. Este sería el esquema de una etapa push-pull de regulación paralela o SRPP. Si nos fijamos, se parece mucho a una etapa en cátodo común, en la que la resistencia de ánodo original es sustituida por otra válvula y también una resistencia. Este cambio tan aparentemente pequeño modifica totalmente el comportamiento del circuito y de una forma que puede no ser nada evidente, así que vamos a analizarlo paso a paso con un ejemplo. Empecemos por algo sencillo. Vamos a ver cuál es la amplificación de voltaje. A la entrada tengo una señal de 5 voltios pico a pico, puramente senoidal. Acabo de ajustar la escala para poder compararla con la señal de salida, el trazo azul, y podemos comprobar que hay amplificación de voltaje, pero no mucha. Sin embargo, lo interesante aquí no está en el voltaje, sino en la corriente, en concreto, en las corrientes. Echemos un vistazo. Aquí vemos las corrientes de las dos válvulas, casi balanceadas y en perfecta contrafase, tal y como esperaríamos de una etapa push-pull. Aquí he añadido la corriente en la carga y podemos ver que su amplitud es el doble de las amplitudes de cada una de las válvulas. De nuevo, efecto push-pull. Y esta es una de las claves importantes de este circuito. El valor óptimo de las resistencias depende de la carga. Utilizando resistencias de 80 ohmios, la corriente del triodo de abajo, trazo verde, tiene una mayor amplitud que la del triodo de arriba. El balance ya no es perfecto. Ahora, utilizando resistencias de 160 ohmios, las tornas se invierten. La corriente del triodo de arriba, trazo marrón, es ahora un poco más amplia que la del triodo de abajo. Para la ECC88 y 300 ohmios de carga, la resistencia óptima está en torno a 120 ohmios. Pero, ¿qué pasa si la siguiente etapa es un cátodo común o un ánodo común con una impedancia de entrada muy alta? Vamos a verlo. Y aquí está la clave. El efecto push-pull ha desaparecido. La corriente de las dos válvulas tiene la misma fase y esta etapa se ha convertido en un amplificador de voltaje, como podemos comprobar en este nuevo gráfico donde tenemos la entrada en verde y la salida en azul, igual que antes. Pero ahora la amplificación es claramente mayor. La señal de entrada sigue siendo de 5 voltios pico a pico. Sin embargo, antes, cuando teníamos una carga de 300 ohmios, la señal de salida era de solo unos 12 voltios pico a pico. Ahora llega a los 75 voltios pico a pico. Así que solo el circuito de la derecha, el que utiliza una carga de 300 ohmios, puede considerarse un circuito SRPP. El de la izquierda, aunque la etapa sea la misma, no debería llamarse SRPP porque esas dos P's significan push-pull y este circuito no funciona en push-pull. Se mire por donde se mire, pero bueno, esta es mi opinión. Así que voy a centrarme en el circuito que sí que es push-pull y vamos a ver qué pasa cuando la impedancia de carga va haciéndose más y más alta, empezando por 300 ohmios, que es la impedancia óptima en este caso. Y empecemos por fijarnos únicamente en el gráfico de abajo, en las corrientes de las dos válvulas. Conforme aumenta la impedancia de carga, se va desbalanceando el nivel de corriente alterna que aporta cada una de las válvulas y llegará un momento aproximadamente en torno a 4 kiloohmios de resistencia de carga en la que las corrientes dejarán de estar en contrafase y empezarán a estar en fase. A partir de este punto no tiene ningún sentido llamar a este circuito SRPP.
Vamos a volverlo a ver, pero fijándonos en esta ocasión en el gráfico de arriba, donde veremos que la corriente en rojo irá decreciendo paulatinamente, mientras que la potencia aumentará un poco cuando la carga es menos dura, pero a partir de unos pocos kiloohmios empezará a caer paulatinamente hasta convertirse en un amplificador de voltaje que apenas entrega potencia, lo cual es lógico. Si recordamos que la potencia es voltaje al cuadrado dividido por resistencia, y sabiendo que la amplificación de voltaje es limitada, si la resistencia es muy alta, la potencia tendrá que ser muy baja, como veremos a continuación para una impedancia de 500 kiloohmios. Esto es lo que sucede en la mayoría de los amplificadores en cátodo común. Sin embargo, en este circuito de dos válvulas, la ganancia de voltaje es aproximadamente la mitad del factor de amplificación de los triodos. Por lo tanto, es un amplificador de voltaje diferente que puede tener una sonoridad diferente también. Si te interesa el tema, valora apoyar el canal en Patreon y por muy poco tendrás acceso a contenido adicional y estarás colaborando directamente con la supervivencia y el crecimiento de este proyecto en Clave de Retro. Muchas gracias a quienes ya lo habéis hecho y gracias al resto también por estar ahí, por vuestros comentarios y también por compartir. Todos juntos hacemos posible En Clave de Retro.